TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Constituyente, un espacio de análisis, de debate, de reflexión en torno al momento constitucional que vive nuestro país. Nuevamente nos reunimos en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, esta vez para conversar acerca de los desafíos en materia de justicia, uno de los conceptos que con más fuerza se ha escuchado también estos últimos meses en el marco del estallido social, que convengamos también empuja todo lo que tiene que ver con la discusión constitucional. Tenemos a dos grandes invitados a quienes pasamos a saludar, a quienes también le vamos a hacer muchas preguntas en materia de la justicia que necesita nuestro país. Saludamos a Gunter Besser, académico del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción. Gunter, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes. Perfecto, y también saludamos a Andrés Cruz, académico también del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción. Andrés, también muchas gracias por la gentileza. Por favor, cuando quieran nomás, aquí estamos a su disposición. Bueno, partamos entonces. ¿Cómo analizan la discusión en materia de la justicia, ¿no? Y lo que se reclama en el marco de lo que tiene que ver con el estallido social, ¿no? Porque si uno escucha con mucha fuerza lo que se dice en la calle es, bueno, también justicia para los grandes delitos, para los delitos de cuello y corbata, para los delitos que generan esa indignación. No sé cómo observan ustedes eso también en clave constitucional y cuáles son las reformas, cuáles son los cambios que se necesitan. A ver, yo creo que una primera aclaración que debiéramos hacer es que en el contexto de un debate constitucional no todo se regula en la Carta Fundamental. Y desde ese punto de vista hay materias que se escuchan en el clamor popular que no van a recibir ni siquiera una disposición o una mención en una futura eventual Carta Constitucional. Por ejemplo, la sensación de impunidad que muchas veces existe respecto de los denominados delitos de cuello blanco, de cuello corbata, o que se cometen por ciertos sectores socioeconómicos, en rigor no debiera ser algo que estuviera regulado ahí, ¿ya? Ahora, con todo, uno entiende, por cierto, que un delito que afecta el patrimonio de las personas, como sucede muchas veces con delitos como el lavado de activos o el cohecho, es un delito bastante complejo y que no solo afecta dichos bienes jurídicos, sino que defrauda también al sistema económico en su conjunto o la fe pública, y por cierto que merecen una atención especial del legislador. Pero es ese el órgano encargado de regular estas materias, el legislador y no la Constitución. ¿Eso trabajaría las expectativas en cuanto al debate constitucional y esa materia específica? Yo creo que sí, porque no podemos pretender que todo quede regulado en la Constitución. Ahora, ¿no es peligroso también precisamente ir acumulando expectativas de que este debate va a generar esa solución, que es lo que se clama también en la calle? Bueno, yo creo que el peligro se morigera precisamente con actividades como esta, pues, claro, porque uno contribuye como especialista o como entendido en la materia, no quiero ser pretencioso, pero por lo menos un abogado entiende con mayor facilidad, porque nos forman en esto, debiéramos despejar algunas dudas a la comunidad y efectivamente en el debate hay que tener claro qué es lo que se va a regular y qué no. Y por eso no se trata de bajar las expectativas, se trata de, yo creo, clarificar ciertos conceptos, ciertas ideas. Sí, Andrés. Ahora, completamente de acuerdo con lo que dice Gunter, y tal vez para los efectos, no solamente los delitos de cuello y corbata, y en general aquellos hechos punibles de mayor trascendencia, como los delitos funcionarios, que yo también asocio a estos delitos de cuello y corbata que normalmente se entienden como aquellos cometidos por privados, pero no solamente hay privados, sino que también hay altos funcionarios públicos que pueden cometer hechos punibles de características que son igual de reprochables que estos hechos que quedan muchas veces en la impunidad conforme a lo que la comunidad puede constatar. Entonces, para los efectos de especificar en torno de qué medida una redacción de una nueva Constitución pudiese de alguna manera contribuir a un cambio, podría ser dándole o confiriéndole más autonomía al Ministerio Público y también a independencia a los tribunales de justicia. Desde esa perspectiva de la forma en la que se designan justamente quienes están llamados a investigar y a juzgar estos hechos, podría darse una mayor sensación de que esto no va a quedar en la impunidad, para los efectos de evitar que estos cruces políticos que actualmente existen en el nombramiento de los jueces de los tribunales de justicia y también en los cargos del Ministerio Público, sobre todo en el cargo de fiscal regional y fiscal nacional. Hemos visto los cuestionamientos de este último tiempo frente a lo que ha pasado para los efectos de lograr que las personas que están interesadas en esos cargos logren este nombramiento, los compromisos que tienen que adoptar y quiénes son finalmente los que intervienen en ese nombramiento, que curiosamente el día de mañana pudiesen verse objetos de beneficio frente a una investigación que el mismo sujeto
a quien justamente colaboró para su nombramiento es investigado. Entonces, esa perspectiva hace que en ese punto, pero no desde la perspectiva justamente de la tipificación del delito, sino que desde la perspectiva de quién es el sujeto que investiga y quién juzga en torno a autonomía del Ministerio Público e independencia del Poder Judicial, podemos nosotros entender que pueda tener algún grado de trascendencia. En cuanto a lo que tú planteas, Andrés, en términos de autonomía y atribución, en los últimos años hemos constatado también que tenemos una justicia que no cuenta con la suficiente autonomía y que no cuenta con las suficientes atribuciones. ¿Eso queda absolutamente en evidencia? A mi juicio, en mi experiencia, sí. Creo que tenemos una entidad como el Ministerio Público que lamentablemente atendía la forma en la que son nombrados los fiscales regionales, el fiscal nacional y los fiscales regionales, y también la forma en la que se designan los jueces de los tribunales de justicia. Pueden haber ciertos cuestionamientos en torno a la autonomía y la independencia, que es algo que es trascendental cuando nosotros nos referimos al funcionamiento adecuado de un sistema de justicia. Sí, Gunter, que concede el punto, ¿no? Sí, yo coincido en que la independencia del Poder Judicial o de los tribunales y la autonomía del Ministerio Público son cuestiones clave. Y en ese sentido, en clave constitucional, valga la redundancia, es precisamente donde deberíamos poner el foco. Por esto y por otras consideraciones. Ahora, en ese sentido, y especialmente en lo que dice relación con el nombramiento de jueces de los distintos niveles, claro que podríamos introducir mejoras importantes. Y no solo en el sistema de nombramiento, ¿ya? Hay otros elementos que se podrían introducir de todo el gobierno o administración del Poder Judicial. Creo que ahí en Europa y también en Latinoamérica han existido modelos importantes que han dejado atrás el sistema napoleónico, por decirlo de alguna forma, que era el que imperaba en el siglo XIX y que nosotros aún tenemos, donde el Poder Judicial tiene ciertas cuotas de dependencia, especialmente del Poder Ejecutivo, pero también del Legislativo, digo, porque en el nombramiento de los máximos, de los jueces de nuestro máximo tribunal interviene incluso el Senado, y hemos visto cómo esto se ha prestado, sobre todo en los primeros años de la transición, en una suerte de cuoteo y de un juez de un lado, un juez del otro. Entonces, eso claramente atenta contra la independencia de los jueces y contra la visión que se tiene de esta función que es tan relevante en un Estado democrático. Sí. ¿Cuántos años lleva operando la reforma procesal? Es el del año 2000. El año 2000. También se habla de una reforma a la reforma, ¿no? Son titulares que leemos en prensa cada cierto tiempo. ¿Es tan así o son adecuaciones? Ahora, ¿Es de fondo o es más superficial? Yo creo que Gunter tiene pero absolutamente toda la razón en lo que está diciendo, y tal vez ampliar la concepción en torno a que esto dice relación tanto respecto de la justicia civil como respecto de la justicia penal. Por cierto. La reforma, justamente, la reforma procesal penal, sí, es algo que a mi juicio aparece como necesario, tal vez no en las disposiciones procesales, pero sí las disposiciones de carácter orgánicas, ¿ah? Es decir, respecto del nombramiento y de quiénes son los llamados finalmente a operar un sistema de estas características. Y respecto del sistema procesal civil, a mí me parece que es urgente la reforma del proceso civil, pero urgentísimo. Y también el hecho de introducir modificaciones a la forma en la que están justamente organizados los tribunales civiles. Gunter tiene absolutamente toda la razón cuando habla del sistema napoleónico. Tenemos un modelo en la que se somete al juez a una estructura absolutamente jerarquizada también dentro del concepto de independencia, que hablar de la independencia externa y de la interna. Cuando nosotros hablamos de la independencia interna, ¿qué pasa con el juez dentro de la orgánica del funcionamiento del Poder Judicial? Y la independencia externa es qué ocurre con el juez en relación con otros órganos que no forman parte del Poder Judicial. Desde esa perspectiva, el cruce justamente de estos dos conceptos implica que se hace indispensable que una nueva Constitución aborde este concepto de tal manera de evitar de que el juez, por ejemplo, en lo que dice relación a su carrera funcionaria, no quede sujeto única y exclusivamente a lo que el superior jerárquico desde la perspectiva de lo que forman, desde la perspectiva de los tribunales que revisan sus resoluciones puede determinar. Sí. Un juez tiene que ser independiente, y esa independencia parte porque no dependa justamente su ascenso de las decisiones que él adopte respecto a un caso determinado por lo que pueda o no decir el superior jerárquico y que el día de mañana va a decidir sobre su decisión. Sí. Hay disposiciones dentro de la Constitución que a mí me parecen increíbles, no sé si Gunter está de acuerdo conmigo, pero respecto a la decisión que puede adoptar la Corte Suprema de remover por mayoría a un juez que no haya observado una conducta disciplinaria que haya sido adecuada, ¿ya? Esa perspectiva hace que justamente dentro del Poder Judicial, y esto se midió, de hecho los jueces de Rancagua, que podemos considerar que es repugnante lo que pudieron haber o no hecho, pero todos tenemos justamente derecho a que exista un debido proceso. Todos, no hay excepción. El debido proceso como concepto es un derecho que fue construido a costa de la sangre de millones de seres humanos.
No fue algo que quedó del suelo y a algún docto se le ocurrió incorporar una carta fundamental. Y por lo tanto hay que resguardarlo, hay que cuidarlo y a todo nivel. Y es importante que esto se encuentre de manera transversal en todas las disposiciones que se encuentran en nuestra carta fundamental. Sí, Gunter, ¿quisiera agregar algún punto? A ver, lo que pasa es que Andrés explica con vehemencia una cuestión que nosotros hemos dado como por establecida, y es que los tribunales tienen que ser jerárquicos en todas sus dimensiones. Y ese es precisamente el modelo que tenemos. Jerarquía no solamente para el sistema de recursos, que es para lo único que se justifica la jerarquía, sino que también para el sistema de calificaciones, para el sistema de control disciplinario de la actividad del inferior, como si se tratara de una rama castrense. Claro. Y eso es lo que deberíamos abordar y abandonar de cara a una nueva constitución. Yo creo que, como decía hace un rato, hay modelos de gobierno o de autogobierno, de gobierno judicial, del Poder Judicial, que también presenta sus riesgos, porque implica introducir elementos que no son propios de la magistratura. En algunos sistemas intervienen académicos, o podría ser, por ejemplo, como se ha propuesto por algún sector en nuestro país, que interviniera la alta dirección pública, el Consejo para la Transparencia. No sé, no tengo la respuesta. La magistratura, una Exacto, cosa algo así. Que la experiencia comparada igual tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Exacto, aquí no es la panacea. Sí. Ningún modelo es perfecto, pero hay que buscar algún sistema de revertir este exceso de atribuciones que tiene nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema, que escapan del rol institucional que le corresponde. Sí, perfecto. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos haciendo Ruta Constituyente. Hablamos de la justicia que necesita nuestro país en medio del debate constitucional. Usted no se separe de nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Hualpén en mapudungún significa mira a tu alrededor. Qué nombre tan bien puesto. Aquí, en la desembocadura Río Biobío, en la península de Hualpén, los invitamos a conocer, ahora sí, ya que conocemos el contexto, a los emprendedores de esta comuna. Estamos presentando Ruta Constituyente. Estamos de regreso aquí en Ruta Constituyente, conversamos de justicia y un tema que sale, que no estaba en pauta, pero que por cierto estaba muy considerado, es el nombramiento de los jueces, ¿no? El papel de los jueces, el rol de los jueces. Hace algunos meses, incluso escuchamos la posibilidad de netear los jueces de izquierda y de derecha. ¿Cuán nocivo es entrar en ese debate, el que tiene que ver más que nada con las preferencias políticas, individuales, personales de las personas que están encargadas también de administrar la justicia? A ver, en mi concepto ese es un debate falso. Yo creo que todo individuo, todo funcionario público, todo trabajador independiente tiene derecho a tener una opinión, y de hecho es esperable que así sea. Una persona que desempeña una función pública y que participa en ella activamente, aunque sea desde la judicatura, tiene una visión del país y tiene una ideología. Lo que sucede es que el juez, por mandato constitucional, está obligado a fallar, a dictar sus resoluciones solo aplicando la ley y dejando de lado toda otra consideración ideológica, política. Entonces, tratar de plantear siquiera que nuestros jueces asumen su función desde una perspectiva ideológica me parece que es peligroso y además es muy alejado de la realidad. Y lo transformamos en una pseudoelección popular también, porque bueno, vamos a tener jueces que van a ser de nuestra preferencia, jueces que van a ser de oposición. Efectivamente, y eso es llevar ese debate binario muy propio de la actividad político-partidista a una actividad estatal que no funciona en esa clave. Y yo creo que es peligroso y me atrevo a decir que es falso. Andrés. Creo que Gunter respondió perfectamente a la pregunta. La afirmación es
no solamente falsa, sino que me parece total y completamente irresponsable. Lamento mucho, justamente, yo la escuché de una autoridad, una alta autoridad de este gobierno, y que lo único que hace es exacerbar prejuicios y estereotipos inexistentes. Fue el en el ministro de ejercicio. Justicia, ¿no? Sí, fue el Hernán ministro de Larraín, Justicia. Y que lamentablemente creo que por desconocimiento de lo que ocurre en la realidad, y que refleja mucho, fíjense, la desconexión que existe del mundo político con la realidad en la cual nos desenvolvemos todos comúnmente. Y eso implica también una explicación de lo que estamos viviendo desde el punto de vista social. Lamentablemente las decisiones que se adoptan muchas veces corresponden a sujetos que no tienen idea de lo que ocurre en la vida real. O sea, jueces de izquierda y derecha tienen que haber. Ahora, sí, pero ¿en que haya qué medida eso termina de permeando hecho, su trabajo? hemos visto que lamentablemente con ese tipo de actitudes se levantan perspectivas para los efectos de justificar funas, por ejemplo, respecto de las decisiones que pueden adoptar los jueces frente a determinados sucesos que son puestos en su conocimiento. Y eso es lamentable porque finalmente lo que hacemos es destruir la convivencia social y establecer la clásica división entre amigos y enemigos, cuando nosotros tenemos que vivir una comunidad, entendernos y aceptarnos por quienes somos y por cómo pensamos. Bueno, estamos acostumbrados también a una justicia que se ve permeada o de cierta forma con algunas voces o intentos de incidencia de parte de lo que es el mundo político, ¿no? Por eso hablábamos de la independencia de la justicia en el primer bloque. Bueno, también cuán independiente tiene que ser de la misma dinámica política, que eso que lo que estábamos conversando recién. Efectivamente, y los jueces lo son, de hecho, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, como bien decía Andrés, de parte de las propias autoridades políticas, de qué es lo que efectivamente hacen los jueces. Y yo creo que es muy irresponsable tacharlos de jueces de izquierda o de derecha, o que el Ministerio Público es el bastión armado jurídico de algún sector. Eso es muy irresponsable. Bueno, eso es cuando las decisiones a mí no me gustan, ¿no? Efectivamente, porque además afecta la confianza que tiene la comunidad respecto de estas instituciones que son muy relevantes, y ya hemos visto que gran parte del estallido social que se ha generado en los últimos meses precisamente por una crisis de confianza. Entonces, lo último que se quisiera es que además desconfiáramos de nuestros jueces, de nuestras autoridades, del Ministerio Público, en fin, yo creo que es muy irresponsable y que no corresponde. ¿Cuál es el papel ahí, Andrés, de las autoridades políticas en el sentido de no alentar esa sensación de impunidad, ¿no? Y también de que hay un sentido de protección de la comunidad cuando se trata de los términos de la justicia, y que efectivamente hay jueces que son de izquierda o de derecha que van a fallar en determinadas circunstancias según lo que es su mirada o las susceptibilidades políticas? A mí me parece que existe un afán por delegar las responsabilidades que les corresponden al órgano ejecutivo respecto de determinadas herramientas o instrumentos legislativos que tienen que ser entregados justamente a los otros órganos para que puedan ejercer adecuadamente su labor. Y aquí me refiero, por ejemplo, esto es un ejemplo, no se trata de incorporar delitos aumentando penas, eso no tiene ningún sentido, se trata de incorporar herramientas para los efectos de facilitar la investigación por hechos punibles que permita justamente evitar la impunidad y asegurar el castigo de quienes son responsables del delito. Por ejemplo, en delitos tributarios. Y muchas otras situaciones que se han dado, por ejemplo, los delitos de colusión. Cuando se trata del delito de colusión, sí, que aquí existe una vinculación importante con lo que existen con ciertos tribunales que funcionan en paralelo con el Poder Judicial y no forman parte del Poder Judicial. El Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal Constitucional, claro, que es ciertos aspectos que obviamente tienen que ser abordados también en una carta fundamental para asegurar cuál va a ser la vinculación que existe respecto de un órgano, respecto de los otros que también pueden desarrollar investigaciones que muchas veces tienen un cariz distinta de la que pretende la ciudadanía frente a la confusión que existe de hecho con la nomenclatura. La Fiscalía Nacional Económica no es el Ministerio Público. Sí. No tienen relación entre ellos y lamentablemente las modificaciones que se han introducido en el último tiempo han tendido a fortalecer las investigaciones administrativas respecto a los delitos de colusión en lugar de las investigaciones criminales por estos hechos punibles. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cuál es su mirada respecto a la disputa entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, donde empiezan las atribuciones de uno, terminan las de otra? Bueno, es un tema que también ha estado presente estos últimos meses. Ahora, es un tema complejo y que no es pacífico, no solo acá en Chile, sino que esto se ha clasificado incluso en algunos ordenamientos como un choque de trenes entre estos dos grandes tribunales. ¿Cuál prima respecto al otro? Yo creo que ahí la Constitución es clave, hay que definir muy bien cuál es el rol de uno y cuál es el rol de otro, y lo que sucede es que en cierta medida probablemente ha permeado esta discusión acerca de la legitimidad de nuestro Tribunal Constitucional incluso en sede jurisdiccional. Ahora, en términos generales,
y muy generales, el Poder Judicial tiene claro cuál es su rol y el conflicto termina ahí, cuando llega a la Suprema, y luego, en paralelo, antes o después, según el tipo de mecanismo de control de constitucionalidad, puede intervenir nuestro Tribunal Constitucional. Claro. Son excepcionales situaciones como las que se evidenciaron hace poco cuando la Corte Suprema se pronunció acerca de la eventual admisibilidad de un recurso de protección en contra de una decisión del Tribunal Constitucional, sí, que lo que fue muy controvertido, pero yo creo que decisiones como esa no contribuyen precisamente a esclarecer las funciones que corresponden. Al contrario, se confunda aún más. Yo creo que debiéramos delimitarlo mejor, ese rol institucional que corresponde a cada uno de estos tribunales. ¿Es una tercera cámara el Tribunal Constitucional? A ver, aquí tengo que tomar partido por una pregunta difícil, y yo creo que, como está concebido en la actualidad, nuestro Tribunal Constitucional es un tribunal político de cuyo rol se ha abusado y que en muchos casos ha obrado de forma antidemocrática. Andrés, el TC, la nueva Constitución, la Corte Suprema. Yo creo, hoy escuché a un diputado, esta vez de izquierda, para que no digan que siempre uno, para ser objetivo, que manifestaba que el Tribunal Constitucional era una creación de la dictadura. Yo creo que hay que tener claridad respecto al Tribunal Constitucional. Nació en 1970, de hecho en el gobierno de Frey. Luego hay un segundo Tribunal Constitucional que es en 1900, que es el de la Constitución de 1980, y un tercer Tribunal Constitucional que fueron las modificaciones que fueron introducidas por un presidente socialista, que es del 2005, que es el que está actualmente en vigor, cuya composición, y aquí concuerdo total y completamente, bueno, de nuevo, con Gunther, en términos de que se trata de un tribunal político, que de hecho en su composición ustedes ven desfilando ex senadores, ex ministros, ex amigos, ex asesores. Parece el nombramiento para el cargo de integrante del Tribunal Constitucional un premio por parte del gobierno de turno, dependiendo del signo. Y responde al concepto de binominalismo, nuevamente. Y ha resuelto en esa fase binominalista. Y uno, si ve los fallos de cuestiones más complejas, uno ve que las tendencias responden a quién nombró a estos ministros, con una suerte de lealtad política al efecto. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional actualmente cumple un doble rol, finalmente. Es un rol abstracto preventivo desde el punto de vista del control previo de constitucionalidad de las leyes, y un control también concreto y represivo respecto a la aplicación que la normativa puede tener respecto a un caso en concreto. Ha sido mal utilizado en determinadas situaciones, y a mi juicio debería revisarse su justificación para que siga existiendo. Creo que en el mundo existen dos modelos, que es el modelo norteamericano y el modelo europeo continental o austriaco, y justamente el modelo, a mí me parece que podía estudiarse, sin tener una definición al efecto, el modelo norteamericano, en torno a que sea la Corte Suprema y los tribunales, los jueces en general, que apliquen directamente la Constitución respecto al caso concreto. Y bueno, para eso hay que tener una Constitución, obviamente, que responda a ciertos parámetros que sean distintas a las actualmente vigentes. Perfecto. ¿Apruebo, rechazo o el voto es secreto? ¿Apruebo o rechazo la moción de Andrés? No, el 26 de abril. No, el voto es secreto, por cierto, pero yo me manifiesto ciertamente a favor de un cambio constitucional. Perfecto. ¿Andrés? Yo apruebo, y convención constituyente o asamblea constituyente, como debería denominarse. En esa postura estoy yo. Bueno, muchas gracias a ambos, a Gunther Besser, a Andrés Cruz, por su tiempo, por la clarificación y por el espacio para la conversación aquí en Ruta Constituyente. Probablemente los vamos a volver a invitar y vamos a tratar de que disientan en un próximo capítulo, a ver si no están tan de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo para disentir. Eso. Perfecto. Y a ustedes también muchas gracias por su sintonía, y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Pero recuerde que este y todos los capítulos de Ruta Constituyente los pueden encontrar siempre por tvu.cl. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.